Bueno, continuamos en esta cápsula. Vamos a empezar hablando de las características de un problema lingüístico de interpretación y vamos a empezar diciendo que las normas jurídicas se expresan a través del lenguaje y como todo lenguaje también éste ha de ser interpretado. Pero las normas no solo son objeto de interpretación, sino también de aplicación. Y si bien es verdad que las leyes están dirigidas al pueblo, lo cierto es que quienes con más frecuencia las consultan y analizan son los encargados de impartir justicia y los demás operadores del derecho. También, en menor medida, los docentes y los científicos del derecho, y en una mínima parte el pueblo o los destinatarios. Debido a la dinámica y experiencia social, es muy superior a la imaginación del legislador y no es raro que se planteen conflictos no previstos en las normas, y esto de difícil interpretación por el juzgador, porque el propio lenguaje adolece de imprecisión y vaguedad en su significado. También podemos empezar diciendo de un principio de supremacía constitucional o legitimidad. Y ante todo, el legislador debe observar el principio de supremacía constitucional. En efecto, toda norma jurídica debe encontrar el fundamento de su validez jurídica en otra norma de superior jerarquía, hasta llegar a la Constitución, cuya validez no deriva de alguna otra norma, sino por el contrario, ella es el fundamento de validez de todo el orden jurídico. Y esto es, la Constitución es norma suprema respecto de todas las demás que integran el orden jurídico nacional. Atento a lo anterior, toda norma jurídica, ya sea que se trate de tratados internacionales, leyes federales o locales, reglamentarias o bien normas individualizadas contenidas en actos y resoluciones de la autoridad, debe estar directa o indirectamente fundadas en la Constitución. Por esto también tenemos otro problema, la inconstitucionalidad. Y así de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, ninguna norma o acto de autoridad federal o local puede contravenir lo dispuesto en la Constitución, pues estarían ya viciados de constitucionalidad. También tenemos el fundamento de validez, y por esto Otto Fiersman lo define en tres líneas, y puede ser, o empezamos diciendo que la validez de una norma no implica en absoluto su conformidad con la norma superior, salvo en el específico sentido de que dicha validez resulte de la conformidad del procedimiento con la norma de producción. También tenemos la eficacia y significa la real activación de la norma y significa que ella está efectivamente rigiendo la realidad en ella descrita. Sociológicamente, se puede decir que las normas jurídicas son eficaces y aplicables si son observadas y cumplidas. Jurídicamente, sin embargo, la aplicabilidad de las normas depende de saber si están vigentes, si son legítimas y si tienen eficacia. También podemos decir que una norma solo es aplicable en la medida en que es eficaz. Si la norma no dispone de todos los requisitos para su aplicación a los casos concretos, le falta eficacia y no dispone de aplicabilidad. Para que haya esa posibilidad, la norma tiene que ser capaz de producir efectos jurídicos. También tenemos a las falacias y sobre lo particular apelamos a la conciencia del legislador, pues es común encontrar en uno que otro texto legal argumentos aparentemente bien formulados, pero que en realidad son incorrectos, defectuosos y engañosos, y que son fuente de confusión para el intérprete a la hora de interpretar una norma. También las analogías improcedentes, las desviaciones de la cuestión, las interpretaciones literales de los textos en detrimento de su espíritu, la mala fe y la deshonestidad del legislador en la extracción de conclusiones, la apelación intempestiva a los sentimientos, etc. Todo esto contribuyen a desorientarnos, pues en muchas ocasiones estas falacias rebasan los criterios de la lógica formal. También tenemos las antinomias
Y el legislador también debe tomar en cuenta las constantes imprecisiones al redactar la norma, pues en muchos casos aquel desconoce la existencia de preceptos que se contraponen a los nuevos textos, y lo cual produce esta situación. Por esto significa contraposición, contradicción, contraste, contradicción entre dos normas o principios. Debemos saber que el sistema jurídico es un conjunto unitario de normas, identificables, coherentes y ordenadas. Por eso no deben existir incompatibilidades entre los elementos que la conforman. Por esto también podemos decir que es un conflicto entre normas y no entre disposiciones normativas. Puede haber entonces cuando una norma ordena hacer algo y otro u otra la prohíbe, y cuando una norma ordena hacer algo y otra lo permite. Cuando una norma prohíbe hacer algo y otra lo permite. Por eso también podemos decir en el párrafo primero del artículo 121 constitucional, se dispone que en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. A su vez, la fracción primera de ese mismo numeral ordena: las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Entonces, ¿cómo podría darse eficacia a la declaración de entera fe y crédito? Otro ejemplo es el artículo 115 y nos dice en su fracción segunda: los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Y en la fracción cuarta nos dice: los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. También tenemos las lagunas, y generalmente los tribunales emplean términos como silencio del legislador, omisión del legislador, omisión de la ley o silencio de la ley, y para referirse a lo que en la doctrina se conoce de manera común como laguna de la ley. Por esto explica Guastini, perdón, que existe una laguna cuando no hay alguna norma que conecte una consecuencia jurídica cualquiera a un determinado supuesto de hecho, de modo que se producen controversias no susceptibles de solución alguna. También, o podemos poner o seguir diciendo, que existen lagunas en un sistema jurídico y siempre que un determinado comportamiento no esté deonticamente calificado de modo alguno por una norma jurídica perteneciente al sistema, o siempre que para un determinado supuesto de hecho no esté prevista alguna consecuencia jurídica por una norma perteneciente al sistema. Un ejemplo de una laguna de ley podemos poner resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice: es verdad que ante la omisión de la ley de establecer en qué momento surten efectos las notificaciones, en aquellos casos en que no proceda supletoriedad alguna, se debe recurrir a los principios generales de derecho. También tenemos a la vaguedad, y la vaguedad podemos decir que entre los teóricos del derecho se le entiende por vaguedad la imprecisión o indeterminación del significado de los vocablos y de los sintagramas cuyo significado se encuentra en una delgada situación marginal. Se considera vago o de textura abierta, por ejemplo, un predicado como joven. ¿Cuántos años debe tenerse para no seguir siendo joven? La vaguedad de las expresiones usadas en el lenguaje de las leyes hace que el intérprete, frente a un caso marginal, es decir, un caso que se encuentra en los márgenes del argumento, no pueda decidir si el supuesto de hecho debe o no ser incluido en el campo de aplicación de la norma en cuestión. También tenemos a la ambigüedad, y la ambigüedad significa que una cosa puede entenderse de varios modos o adquirir distintos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. La ambigüedad puede depender del significado de los vocablos y de los sintagmas. Por ejemplo, ambigüedad semántica, por ejemplo, la voz misma,
De la sintaxis de los enunciados, ambigüedad sintáctica, por ejemplo, la colocación de el cual, o del contexto en que se usan los enunciados, ambigüedad pragmática, por ejemplo, el sentido en que se emplean las palabras o expresiones por el legislador y la manera en que los entienden los destinatarios. También tenemos los enunciados pragmáticos y en las constituciones como la mexicana se contienen disposiciones que se pueden llamar preceptivas, porque generan derechos y obligaciones, disposiciones organizativas, porque dan el arreglo de instituciones constitucionales y disposiciones programáticas, que establecen simplemente directivas de acción para los poderes constituidos. Entre las disposiciones de tipo programático o derechos difusos se encuentran algunas, como el derecho a la protección de la salud, o el de la vivienda o el de la planificación familiar, que no contienen prohibiciones, sino impulsos a hacer por parte del Estado. Son enunciados sin la fuerza de las normas preceptivas o prohibitivas, porque regulan materias deseables pero no exigibles. Tampoco son materia del juicio de amparo, al no poder ser violentadas por la autoridad. Y en este caso, no podríamos imputar a nadie en lo personal, como ciudadanos, a la muerte de una persona por una enfermedad degenerativa no atendida, o porque alguien carezca de una vivienda, o por colmarse de hijos una pareja. También tenemos los desajustes entre norma y realidad, y explica Lastra que esta desarticulación se da porque las pretensiones del legislador plasmadas en una norma no se puede cumplir por estar alejadas de la realidad social. Por ejemplo, la norma laboral indica que el salario debe ser decoroso y suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia en el orden material, social y cultural. Y por si esto fuera poco, agrega que debe promover la educación obligatoria de los hijos. Y más recientemente nos enteramos de que el municipio de Pachuca, o en su momento, expidió un reglamento que prohíbe el empleo de malas palabras. Lo único digno de reconocerse de estas normas es la buena intención del legislador, porque como se puede comprender, es difícil aplicarla en forma satisfactoria en una sociedad donde los intereses y la moral han adquirido otra dimensión. También los elementos de otros sistemas jurídicos, y por esto podemos decir que para nadie es desconocido que para elaborar una nueva ley se tomen como modelo otros ordenamientos, incluso de sistemas jurídicos diferentes al nuestro, como lo hicieron los primeros legisladores que redactaron nuestra Constitución. Y ellos tomaron elementos de las constituciones de Francia y de Estados Unidos, también como ya lo hemos tocado en algún momento, pero incluyeron algunas de manera equivocada, como el artículo cuarto de la Constitución de Estados Unidos, que por una mala traducción los legisladores incorporaron a nuestro artículo 121 los términos actos públicos, registros y procedimientos judiciales. El legislador debe ser muy cauto con el lenguaje técnico jurídico importado. Y hasta ahorita terminamos esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando un poquito más sobre estos problemas o características de esos problemas en la siguiente cápsula y vamos a continuar con otros temas.